Hoy vamos a aprender cómo pasar de gramos a porcentajes y al revés. ¿Por qué utilizar porcentajes en formulación cosmética? Principalmente unifica y facilita el trabajo. En porcentajes podemos escalar fácilmente las elaboraciones. Dará igual que sea 50 gramos o 1 kilo. Podemos también controlar las cantidades recomendadas de un ingrediente determinado. Ahora voy a exagerar un poco, pero supongamos que en una fórmula nos dice 1 cucharada de café de aceite esencial de lo que sea. Y en la información técnica nos indica que el máximo permitido es un 0,5%. Pues ¿cómo sabemos si nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos? Pues teniendo la fórmula escrita en porcentajes. Cuando realizamos formulaciones cosméticas muchas veces hacemos otros cálculos relacionados como la materia activa de la mezcla de tensoactivos, el porcentaje de ácidos grasos que podemos tener en una crema o la mezcla de emulsionantes para llegar a una HLB, entre otras cosas. Por eso va muy bien trabajar en porcentajes. He intentado explicar muy paso a paso los cálculos, ya que puede haber gente que no tenga este concepto claro y es muy importante. Al final del vídeo os enseño a hacer una hoja de cálculo para vuestras formulaciones cosméticas. Espero que os sirva. Vamos a ello. Supongamos que tenemos una fórmula con cada ingrediente en gramos y con un peso total de 60 gramos. Para calcular el porcentaje sería dividir los gramos de cada ingrediente entre los gramos totales de la elaboración y luego multiplicar por 100. Vamos a calcular el ingrediente 1, que son 35 gramos. Dividimos los 35 gramos del ingrediente entre los 60 gramos del total de la elaboración y esto es igual a 0,58. Ahora multiplicamos 0,58 por 100 y el resultado es 58. Pues ya lo tenemos, el ingrediente 1 es un 58% del total de la elaboración. A por el segundo ingrediente, que son 16 gramos. Lo dividimos entre 60 y da 0,27. Lo multiplicamos por 100 y el segundo ingrediente es un 27% del total. Y ahora el tercer y último ingrediente. 9 dividido entre 60 es igual a 0,15, multiplicado por 100 nos da un 15% del ingrediente 3. Cálculo al revés, tenemos la fórmula en porcentajes y queremos pasarla a gramos. El cálculo sería porcentaje del ingrediente dividido entre 100 y multiplicado por la cantidad que queremos elaborar. Cálculo del primer ingrediente. 58% del ingrediente 1 dividido entre 100 es igual a 0,58. Esta sería la cantidad si quisiéramos elaborar 1 gramo del total de la fórmula, pero queremos obtener un total de 80 gramos. Por tanto, multiplicamos 0,58 por 80 gramos. Y ahora sabemos que para elaborar 80 gramos necesitamos 46 gramos del ingrediente 1. Repetimos la misma operación con los siguientes dos ingredientes. Vamos a simplificar todos estos procesos. Primero vamos a hacer una hoja de cálculo que nos pase de gramos a tanto por ciento. Para ir avanzando tengo la hoja un poco medio preparada. En total de la elaboración ponemos 60 gramos. Luego informamos los gramos de cada ingrediente. 35 gramos, 16 gramos y 9 gramos. Seleccionamos todo y le damos a autosuma y nos devuelve los 60 gramos que teníamos. Ahora los tantos por cientos. Esto es una fórmula. Escribimos arriba en las fórmulas igual, seleccionamos la casilla de 35 gramos, dividimos por la casilla del total de los gramos y ponemos delante de la D $1 y delante del 3 $1. Seleccionamos todo y le decimos que es un formato de porcentaje. Arrastramos desde la esquina inferior derecha hacia abajo y esto hará que copie en las otras casillas la misma fórmula. Luego lo seleccionamos todo y le damos otra vez autosuma. Esto nos dará un 100%. Y ahora al revés, queremos formular 80 gramos y tenemos todos los ingredientes en tanto por ciento. Informamos los 80 gramos en el total de la elaboración. Seleccionamos todas las casillas de tanto por ciento y le decimos que el formato es de porcentaje. Ingrediente 1 58%, ingrediente 2 27% y el ingrediente 3 15%. Seleccionamos todo y le damos autosuma y nos da el 100%. Igual, seleccionamos la casilla del ingrediente 1 de tanto por ciento multiplicado por el total de la elaboración. Añadimos también el símbolo dólar delante de la D y delante del 3. Vamos a la esquina inferior derecha, arrastramos y ya tenemos la fórmula en todas las casillas.
Seleccionamos todo, le damos autosuma y nos devuelve los 80 gramos que queremos de fórmula, con lo cual está todo correcto. Con esta hoja simplemente, pues si quiero elaborar 35 gramos, cambio el 80 por 35 y automáticamente ya me calcula todo. Y con esto hemos terminado. Al final el vídeo me ha quedado un poco largo, lo siento, pero si os sirve, yo feliz. Gracias por visitar el canal.